encontramos revelada la historia de la humanidad desde antes de la fundación del mundo, cuando se fundó el mundo, y el desarrollo de la historia la tenemos escrita en la palabra de Dios. Dios dividió la historia de la humanidad en dispensaciones, en periodos, en tiempo. Y algunos de esos periodos, ¿verdad? Algunos lo conocemos como el tiempo de la ley. Después de que Cristo murió en la cruz del Calvario, vino el tiempo de la gracia. Es la dispensación en la cual hoy estamos viviendo, el tiempo de la gracia. La sexta dispensación, el tiempo de la gracia. Pero esta época de la historia se está terminando. ¿Cuándo es que va a terminar la gracia? Terminará cuando Cristo venga por su iglesia. Cuando Cristo venga a levantar su iglesia, en ese momento, hermanos, que la iglesia sea arrebatada, en la tierra vendrá, como en todas las dispensaciones, al término de ellas, vendrán los juicios de Dios. Y como la Biblia señala claramente, le llama a ese tiempo de 7 años, una semana de 7 años, la cual habla el profeta Daniel en la profecía de las 70 semanas. Serán 7 años que la Escritura le llama la gran tribulación. El Señor Jesucristo, hablando de este periodo de 7 años, dijo que habría tribulación cual nunca lo ha habido en la tierra, ni lo habrá jamás. Y es durante la gran tribulación que la Escritura nos enseña que aparecerá un personaje opuesto a Cristo y se le conoce como el nombre del anticristo. Cuando la Biblia habla del hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia, el 666 o el anticristo, se refiere a un personaje que va a aparecer durante la gran tribulación. Y quiero que meditemos un poco acerca de este asunto que el Señor nos ha revelado en su palabra. En la lectura que vimos en 1 de Juan capítulo 2, versículo 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo. ¿Ya escucharon lo que dice la Biblia, hermanos? ¿Cómo dice? Hijitos, ya es el último tiempo. ¿Oyeron esta frase? Ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. En un tiempo futuro, el anticristo viene. Pero no termina el texto ahí, dice: así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. La palabra anticristo es una palabra griega que significa el que está en contra de Cristo. Anticristo es el que se opone a Cristo. ¿Qué es anticristo, hermanos? El que se opone a Cristo, el que se opone al Mesías. La palabra Cristo significa ungido. Es una palabra
niega al Padre y al Hijo. ¿Quién es el anticristo, hermanos? El que niega al Padre y el que niega al Hijo. ¿Habrá en estos tiempos anticristos? Claro, hay doctrinas. Hay doctrinas o sectas que promueven lo que aquí dice la Biblia, que niegan al Padre y niegan al Hijo. El solo Jesús es una doctrina que niegan al Padre y niegan al Espíritu Santo. Para ellos solamente Jesús. Los testigos de Jehová niegan también a Cristo como el Hijo de Dios. Ahora leemos 1 de Juan capítulo 4, versículo 1 al 3, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, ya el espíritu del anticristo ya está operando en el mundo. Ya está ese sistema del anticristo operando en este mundo, oponiéndose al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero, como acabamos de leer en estos versículos que hemos leído, dice que el espíritu del anticristo ya está operando en donde, hermanos, aquí en el mundo. Pero va a venir un día en el cual se manifestará. Por eso dice la Biblia, ya está, pero viene. Ahorita está el espíritu del anticristo operando, oponiéndose al evangelio, a la doctrina de Cristo. Pero un día vendrá un anticristo personalmente aquí a esta tierra. Y esto va a ocurrir durante la gran tribulación. Ahora quiero que leamos, por favor, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de esto cuando yo estaba todavía con vosotros? Os decía esto, es el versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Dice la palabra de Dios en estos versículos que el anticristo no va a venir sin que antes venga la apostasía. Y estamos viviendo en tiempos de apostasía. Estamos viendo cómo muchas iglesias han dejado el evangelio puro y santo de nuestro Señor Jesucristo. Y han metido falsas doctrinas, han metido herejías dentro de las iglesias. Y las iglesias, muchas iglesias están cayendo en la apostasía. Dice: entonces se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero dice, pero ya saben que hay quien al presente lo detiene hasta que éste a su vez sea quitado. Ahorita no se puede manifestar. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede manifestar hoy el anticristo? ¿Por qué no ha venido personalmente? Porque dice que alguien lo está deteniendo. El espíritu del anticristo ya está operando, pero hay algo que lo detiene.
Mientras la iglesia esté aquí en la tierra, hermanos, el anticristo no puede aparecer. Porque Dios, por medio de su Espíritu Santo, lo está deteniendo. Mientras aquí está la iglesia, el anticristo no puede aparecer. Pero dice el versículo 6 y 7, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de medio. Cuando la iglesia sea arrebatada, hermanos, entonces el anticristo aparecerá, porque va a comenzar en la tierra lo que la Biblia llama la gran tribulación. Amén. Por eso es importante que nosotros estemos velando, estemos como las vírgenes prudentes, que tengamos suficiente aceite en nuestras lámparas. Por eso es importante que nosotros tengamos una comunión con Dios, viviendo una vida de obediencia, para que cuando Cristo venga a llevarse a su iglesia, nosotros vayamos con Él. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13, para que veamos la obra del anticristo. El anticristo va a aparecer durante la gran tribulación. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 13, versículo 4, dice: y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿De dónde tendrá este personaje tanta autoridad, tanto poder? La Biblia dice que el gran dragón, que es Satanás, dice que Satanás le va a dar todo su poder. ¿Saben ustedes que el diablo siempre trata de imitar a Dios? La Biblia nos enseña que Dios, hermanos, es un Dios trino: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vemos cómo el Padre mandó a su Hijo a este mundo viniendo del cielo. Y una vez que Cristo murió en la cruz del Calvario, hermanos, y predicó la palabra del Señor, después fue muerto, resucitó, y luego, hermanos, Cristo se fue al cielo y está sentado a la diestra del Padre, ascendió a los cielos, pero Dios nos dejó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que obra milagros, el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Entonces Satanás imita a Dios, y Satanás le da todo su poder, le da toda su autoridad a la bestia, al anticristo. Y entonces el anticristo viene, hermanos, la Biblia nos dice que viene, sale del abismo. Ese espíritu sale del abismo y, hermanos, va a estar dentro de este hombre que va a ser el anticristo. Y entonces dice que Satanás le va a dar todo su poder y toda su autoridad al anticristo, y dice que va a actuar durante 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. La Biblia nos habla en una ocasión, habla de 1260 días, 42 meses, y en Daniel dice hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, y al final es lo mismo, son 3 años y medio, porque los primeros 3 años y medio durante la gran tribulación, el anticristo va a traer una relativa paz a la tierra, va a tratar de solucionar los conflictos y los problemas que hay en el mundo. Pero a la mitad de la tribulación, entonces el anticristo
y se va a manifestar ya en sí oponiéndose a Dios y oponiendo y persiguiendo al pueblo de Israel, al pueblo judío, y se le va a dar autoridad para actuar 3 años y medio, 42 meses, 1260 días. Dice aquí la palabra de Dios que se le va a dar autoridad y dice: con su boca hablará blasfemias contra Dios, contra su nombre y contra su tabernáculo y contra los que moran en el cielo. Dice la palabra del Señor en el versículo 7: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Saben? El anticristo va a gobernar en 3 aspectos: en el aspecto político, en el aspecto religioso y en el aspecto económico. Y en aquellos tiempos dice la Escritura que los reyes le van a dar la autoridad al anticristo para que él los gobierne. Dice que va a haber alianza y de hermanos del imperio romano que va a resurgir, según lo tenemos en Daniel, en la imagen que vio Daniel, cuando dice la Escritura que los pies de la imagen que vio Daniel, parte era hierro y parte barro. Y dice que en parte será este imperio fuerte y en parte será débil, porque dice que los hombres harán alianzas. Vemos hoy cuántas alianzas hay. El G8, el G20, son los países más ricos del mundo. El 90% del Producto Interno Bruto, hermanos, lo tiene el G20 del mundo. En aquellos tiempos, hermanos, dice que las naciones le van a dar la autoridad al anticristo. Y el anticristo va a gobernar sobre todas las naciones. Y se le va a permitir hacer guerra contra el pueblo judío. Y dice la palabra del Señor, hermanos, en el versículo 8: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Dice que todos van a someterse a la autoridad del anticristo, el aspecto político, pero también en el aspecto religioso. Dice que la gente lo va a adorar. Quiero que leamos, por favor, en 2 Tesalonicenses nuevamente, capítulo 2, versículo 4, donde dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ya vieron, hermanos? Dice que el anticristo se va a hacer pasar por Dios y dice que se va a sentar en el templo de Dios como si él fuera Dios. ¿Sabían ustedes que actualmente el pueblo de Israel no tiene templo? El pueblo judío no tiene templo porque en el año 70 de nuestra era fue destruido por el general Tito y los ejércitos romanos. Fue destruido el templo y no quedó piedra sobre piedra, como dijo el Señor. Y ellos no tienen templo, solamente tienen sinagogas donde estudian la palabra de Dios, pero templo ellos no tienen. Y ellos siempre han querido volver a levantar y edificar el templo, pero hay un problema. ¿Por qué no lo han reconstruido? ¿Por qué no han edificado otra vez el templo los judíos? Porque solamente hay un lugar donde ellos pueden reconstruir el templo, y es donde antes estaba construido el templo de Salomón. Los babilonios lo destruyeron, pero después Herodes lo volvió a reconstruir, y como ya mencioné, en el año 70 volvió a ser destruido, pero ahora ese terreno donde estaba antes el templo está ocupado por los palestinos. En ese lugar está construida una mezquita musulmana, la mezquita de Omán, o la cúpula de la roca. Ellos no pueden reconstruir el templo porque ese territorio
Pero ellos, hermanos, saben que un día van a volver a recuperar ese terreno. Actualmente los judíos han hecho todos los utensilios del templo de oro, han reconstruido arpas y han invertido millones de dólares. Tienen las copas, tienen las lámparas, la mesa, tienen todo ya reconstruido, hermanos, pero no pueden hacer nada mientras no esté el templo. Un día, hermanos, el templo va a ser reconstruido, porque la Biblia lo dice. Cuando los judíos vuelvan a reconstruir el templo, hermanos, durante la gran tribulación, se va a cumplir lo que dice esta palabra. Que entonces el anticristo entrará en el templo, lo va a profanar. Como ya ocurrió, hermanos, en el tiempo de los macabeos. Cuando un hombre llamado Antíoco Epífanes entró al santuario de Israel, entró al templo y ahí levantó una imagen a sus dioses. Y entonces, hermanos, dice que Antíoco Epífanes, lo que habla en Daniel habla acerca de esta profecía que ya se cumplió. Antíoco Epífanes ofreció, hermanos, un cerdo a sus dioses, y de esta manera trajo la abominación. Y el Señor Jesús dijo: cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. El anticristo va a profanar el santuario a la mitad de la gran tribulación. Y hermanos, va a hacer que toda la gente le adore. Ahora yo quiero que usted piense: ¿cree usted que la gente va a adorar al anticristo? ¿Hay posibilidades que lo adoren? Seamos sensatos. ¿De verdad la gente lo va a adorar como la Biblia lo dice? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Será posible? Claro que sí, hermanos. Miren, en Miami hay un hombre que se llama José Luis Miranda. Yo no sé si ustedes han escuchado de un movimiento que se llama Creciendo en Gracia. Y este hombre llamado José Luis Miranda dice ser Jesucristo hombre. Él dice que es Jesucristo. Él dice que es el Hijo de Dios. Y según dice él, que muy pronto va a ser transformado. Se están contando los días. ¿Y qué creen, hermanos? A sus feligreses ya con un tatuaje, se están haciendo tatuajes del 666. Porque él dice que es Jesucristo. Y él dice que la bestia que habla ahí en Apocalipsis dice que es Jesucristo. Su nombre es blasfemo. Dice que la bestia es Cristo. Y eso ustedes lo pueden consultar en su página de internet. Ahí lo dice. Él dice que el 666 no es algo diabólico. Él dice que el 666 significa sabiduría, porque la Biblia dice: aquí hay sabiduría. Y de ahí se agarra él: no, es sabiduría. Es un hombre blasfemo. Y sin embargo, tiene miles de seguidores. Y lo adoran como si fuera Dios. Ahora, hace unos meses, aquí a México, Veracruz y no sé si aquí en Cuernavaca, trajeron la reliquia del Papa. Y algunas de estas reliquias supuestamente era la sangre del Papa. Y la gente, hermanos, cuando traían las reliquias, mucha gente se ponía a llorar. Mucha gente de la emoción de ver esas reliquias lloraban, porque son gente idólatra, porque es un espíritu de error, un espíritu de idolatría que está operando en esa gente. Y eso que el Papa no hace milagros, no hizo milagros, le atribuyen ciertos milagros para canonizarlos supuestamente. Sin embargo, la gente lo adoraba, y la gente lo adora. Y que no hace milagros, que no tenía ningún poder. Ahora imagínense cuando venga el anticristo, él sí va a hacer señales y milagros mentirosos. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el versículo 8 de 2 Tesalonicenses 2. Dice: entonces se
su advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Ya oyeron, hermanos? El anticristo dice que va a tener gran poder, va a hacer señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora yo quiero preguntarles, hermanos, ¿quién es el que convence al hombre de pecado? ¿Quién es el que convence al hombre de pecado? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que nos convence del pecado ahora en este tiempo de la gracia. Pero durante la gran tribulación, el Espíritu Santo dejará de operar en los gentiles. Y en lugar del Espíritu Santo dice que va a venir un espíritu de error. ¿Para qué? Para que la gente crea en la mentira y sea condenada. El anticristo va a ser un hombre que va a saber, va a tener un espíritu de convencimiento, va a convencer a las gentes. Cuando dicen que Adolfo Hitler empezó su movimiento con 7 personas, pero si ustedes lo oyeran cómo daba sus discursos, después ya tenía 12 millones de personas en su partido. De 7 personas, 12 millones de personas, porque tenía una capacidad de convencer. Sus discursos cautivaban a la gente. Cuando él daba sus discursos, hermanos, él era un orador extraordinario. ¿Cómo Satanás le daba esa sabiduría para tener a la gente engañada y los convenció? ¿Cómo pudo convencerlos para mandar a 6 millones de judíos? Eso es lo que va a hacer el anticristo en la gran tribulación. Será un dictador que va a hacer señales. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13, pero ahora vamos a leer los versículos 3 en adelante. Dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Ya vieron? Dice que va a hacer descender fuego del cielo a la tierra para que la gente crea. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de las bestias, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia y que tiene la vida de espada y guión, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no lo adorase. ¿Cuántas veces ahora en estos tiempos, sobre todo en los pueblos donde la gente vive más en la ignorancia, vemos en los pueblos que luego dicen: se apareció una virgen en un palo? ¿Y qué es lo que hace la gente, hermanos? Va y le hacen un altar, le ponen veladoras y empiezan a adorar aquella figurita que se apareció en ese palo. Que la virgen que estaba a la olla express de repente explotó y los frijoles mancharon el techo, y ahí en el techo con los frijoles se apareció la virgen. ¿Y qué hacen ahí? Van y llevan veladoras y empiezan a rezar en esa casa donde los frijoles hicieron la figura de la virgen. ¿O no es cierto, hermanos? Que en tal lugar, en una capilla, la virgen está llorando. ¿Y qué hace la gente cuando dicen que la virgen está llorando? Van y llevan veladoras y se vuelven más idólatras. Y hermanos, la Iglesia Católica tiene tantas mañas para tener engañada a la gente. Que la virgen está llorando sangre. Y ahí anda la gente llevando sus veladoras. Porque la gente, hermanos, vive en la ignorancia. Pero durante la gran tribulación dice que le van a hacer una imagen a la bestia, al anticristo.
dice que entonces va a hacer que los maten. ¿Ustedes creen que la gente no lo va a adorar? Claro que sí. Ahora, ¿qué más nos dice la palabra del Señor en el versículo 16? Y así hay que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ya vimos cómo va a controlar el aspecto político, del aspecto religioso, pero también en el aspecto económico. Dice que la bestia va a hacer que a todos se les pusiera una marca. ¿En dónde? En la mano derecha. ¿Y en dónde más? En la frente. Y entonces dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues su número es de hombre y su número es 666. En aquellos tiempos, hermanos, la gente no va a poder comprar ni vender, sino solamente si tiene la marca de la bestia. Ahora vemos, ¿verdad?, en el mundo cómo hay tantas crisis económicas. En Europa se creó el famoso euro, supuestamente para que no hubiera devaluaciones, para hacer una moneda fuerte. El euro cuesta más caro que el dólar, es una sola moneda que hay en Europa. Y el propósito de los europeos es que esta moneda sea mundial. Pero en aquellos tiempos, hermanos, el dinero va a desaparecer. Podemos ver ahora cómo todo es por tarjeta. Si usted le van a pagar, le dan una tarjeta y vaya a cobrar al banco. Si usted va a pagar la colegiatura de su hijo, le dan un número de cuenta, vaya y pague en el banco. En aquellos tiempos así va a ser, todo va a ser por medios electrónicos. Aquí en México, en este año que pasó, el gobierno de nuestro país inventó una cédula de identificación para los niños y les toman las 10 huellas dactilares, así los van a identificar, y aparte el iris de sus ojos, con el iris de sus ojos, ¿verdad? Ahora los dedos y el iris. Pero en Estados Unidos ya se inventó un microchip que se llama Belichip. ¿Y saben dónde lo están poniendo? Precisamente en el brazo derecho. Y escanean ese chip y ahí sale la información de la persona, cómo se llama, cuántos años tiene y todo su historial desde su vida. Algo así va a ser, hermanos, en la gran tribulación. Ya se están perfilando todas las cosas. ¿Para qué, hermanos? Para que cuando llegue el anticristo esté todo listo ya. Y él va a dominar en todo aspecto económico, para que ya no haya devaluaciones, para que ya no haya secuestros, para que ya no haya tantos problemas como los que hay en el mundo. Todo esto va a implementar el anticristo durante su gobierno en la gran tribulación. Pero, hermanos, hay algo muy hermoso en todo esto. ¿Saben qué es? Que nosotros, la iglesia, ya no vamos a ver esto. Nosotros, la iglesia, nos iremos con Cristo. Todo esto lo estamos enseñando porque lo dice la Biblia, pero nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación. Algunos están pensando quedarse, algunas iglesias creen que van a pasar por la gran tribulación. Pues que les vaya bien. Algunos dicen que va a haber salvación durante la gran tribulación. Si usted se quiere creer eso, adelante. Pero yo lo que creo, o yo lo que espero, o cuál es mi fe, o cuál es mi esperanza. Mi esperanza es irme cuando Cristo venga a levantar su iglesia. Nuestra esperanza es irnos con Cristo antes que todas estas cosas acontezcan. Nuestra esperanza es irnos con Cristo, porque podemos ver a través de la historia cuando iba a venir el diluvio. Primero Dios puso en seguridad a Noé y a su familia. Cuando Noé estaba pasando dentro del arca, entonces trajo el diluvio. Antes de Dios
Y también nosotros, hermanos, antes que venga la gran tribulación, primero Cristo vendrá a levantar su iglesia. Y saben una cosa, hermanos, por mucho poder que tenga el anticristo también va a ser castigado en la gran tribulación. También va a sufrir las plagas, porque la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 16, versículo 10, Apocalipsis 16, 10 dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordía de dolor sus lenguas. El mismo anticristo va a sufrir las plagas que vendrán durante la gran tribulación. Escuchábamos hace poco un estudio de nuestro hermano Marcelino López, donde él decía que posiblemente en estos tiempos el anticristo tendría su cuartel dentro de la tierra, porque en la Biblia dice, ¿verdad?, que en aquellos tiempos la gente le va a decir a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono de la ira del Cordero. Actualmente se han construido muchos búnkers debajo de la tierra, hermanos, en muchos lugares, en muchos países. Aunque esté el anticristo metido allá, muy adentro de la tierra, hasta allá le van a llegar las plagas, hermanos. Y dice que su reino se va a cubrir de tinieblas y van a morder de dolor sus lenguas por sus dolores y por sus úlceras. Dice que ellos van a blasfemar contra Dios y no se van a arrepentir de sus obras, pero van a sufrir las plagas que vendrán durante la gran tribulación. Y la mente que se quede también va a sufrir las plagas. Hoy en estos tiempos, amados hermanos, Dios nos habla que aceptemos a Cristo como nuestro Salvador. Jesús dijo en San Juan 5:43: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Otro vendrá en su propio nombre y a ese recibiréis. Porque ahora la gente no quiere creer en Cristo. Cuando venga el anticristo, a ese sí le van a creer. Ahora el Señor, cuando nosotros creemos, como dice en Efesios 1:13, que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nosotros creemos en Cristo, el Espíritu Santo nos sella como propiedad de Dios, como propiedad de Cristo. Pero la gente no quiere eso. Pues en aquel día la gente no va a ser sellada por el Espíritu Santo, la gente va a ser sellada por el anticristo. ¿Por qué? Porque así como el Espíritu Santo ya tiene sellado a los que son de Él, o los que somos de Él, el anticristo también va a sellar a los que son de Él, a los que Él se va a llevar al infierno. El anticristo, hermano, va a reunir a los reyes de la tierra para una batalla que la Biblia le llama la batalla del Armagedón. Vamos a leer, por favor, Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 y 14 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca del falso y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los días de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 15, 16: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama, ¿cómo se llama, hermanos? Armagedón. El anticristo dice que va a salir por las naciones, va a haber tres espíritus de demonios a manera de ranas, y dice que van a convencer a los reyes. ¿Para qué? Para que suban a luchar contra el pueblo de Israel, contra el pueblo judío y contra Cristo. Y ahí se va a efectuar, hermanos, la batalla del Armagedón. Armagedón significa el valle de Megiddo. En ese lugar se han desatado grandes batallas. El pueblo de Israel ha luchado en ese lugar y siempre ha vencido. En ese lugar va a luchar también el anticristo contra el pueblo judío. Y como es lógico, hermanos,
vendrá el Señor por segunda vez. Cuando se efectúe esta batalla y entonces el pueblo judío esté siendo vencido, entonces, hermanos, va a venir nuestro Señor Jesucristo en su caballo blanco. Entonces se manifestará nuestro Señor Jesucristo y vendrá con sus santas decenas de millares de ángeles. Vendrá, hermanos, y va a luchar contra el anticristo. Y el anticristo, hermanos, va a ser lanzado en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Esto lo podemos ver, hermanos, en la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. En Apocalipsis 19, Apocalipsis 19, versículo 19 dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Quién fue el vencedor en esta batalla, hermanos? No tengan miedo, hermanos, díganlo. ¿Quién fue, hermanos? Cristo. Dice que Cristo tomó al falso profeta y tomó a la bestia, que es el anticristo, y dice que fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Es el lago de fuego que Cristo preparó para el diablo y sus ángeles. Quien lo va a estrenar va a ser el anticristo y el falso profeta. Ellos van a ser lanzados al lago de fuego. Si Cristo vendrá, bendito sea el nombre del Señor, Cristo vendrá a defender a su pueblo Israel, a la nación judía, y aquí en la tierra, hermanos, vendrá un periodo que es la séptima dispensación y la última, que se llama el reino milenial de Cristo, o el milenio de Cristo, y Cristo reinará durante 1000 años, hermanos, bendito sea el Señor. Y saben una cosa, hermanos, cuando antes que venga la gran tribulación, la iglesia fue arrebatada al cielo, y mientras aquí en la tierra esté la gran tribulación, allá en el cielo estaremos celebrando las bodas del Cordero. Bendito sea el Señor. Cuando los 7 años de la tribulación pasen, Cristo viene, y la iglesia que somos nosotros vendremos a reinar con Cristo 1000 años. Eso ya es otro tema, hermanos. Pero lo glorioso es saber, hermanos, que antes que esto suceda, que va a ser muy pronto, hermanos, antes que esto suceda, la iglesia se irá con Cristo. Si tú ya recibiste a Cristo como tu Salvador, tú te irás con Cristo. Si estás viviendo en santidad, te irás con Cristo. Pero si tú no te has arrepentido de tus pecados, Cristo vendrá. Y si tú no le has aceptado como tu Salvador, te vas a quedar a ver todo lo que vimos hoy en esta tarde. Te vas a quedar en la gran tribulación. ¿Por qué? Por haber rechazado el amor de Dios, por haber rechazado el sacrificio de Cristo, por haber rechazado la oportunidad que Dios te está dando para salvarte. Por eso, amigo mío, hermano mío, tú que no has aceptado a Cristo, acéptale en tu corazón, acéptale como tu Salvador, para que tú te vayas también con nosotros en el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos de pie, hermanos, por favor. ¿Cuántos estamos preparados y podemos decir: Señor, ven, Señor, yo estoy preparado, yo estoy listo? Si hoy fuera el momento en que Cristo viniera, estoy seguro que me iría con Él. Pero si tú todavía no tienes esa seguridad, es porque quizás no te cuentas con el Señor. Es porque quizás no le has entregado tu corazón. Es porque quizás no estás pensando todavía. No te vayas hacia tu casa, porque el Señor dice que vendrá como ladrón en la noche. Mejor recíbele hoy, mejor ponte a cuentas hoy. Y si tu hermano estás pasando por pruebas que a veces el enemigo nos quiere sacar del camino de Dios para que nos pierda
apartes del camino de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mejor ven a fortalecerte. Mejor dile, Señor, ayúdame, porque falta poco y no sea que ya al final me vayas a encontrar descuidado, tanto que me dé mi vida espiritual para que por un descuido pierda todo. Mejor es venir aquí y decirle, Señor, ayúdame. Tú sabes cuántas pruebas estoy pasando, cuántas luchas estoy pasando. Ayúdame a mantenerme firme para que yo me vaya también en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos quieren pasar a orar, hermanos, en esta hora? Para pedirle al Señor de su gracia, para pedirle al Señor de su fortaleza, de su ayuda, de su socorro. Dice el salmista David: mi socorro viene de Jehová, el cual hizo los cielos y la tierra. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por esta palabra, Señor, que ha sido predicada, Señor. El propósito, Dios mío, de hablar acerca de estos temas no de ninguna manera es para asustar a la gente, Señor, sino todo lo contrario. El propósito al dejarnos escritas todas estas cosas fue que la iglesia tuviera un conocimiento de las cosas que vendrían, para que la iglesia estuviera percibida, para que la iglesia estuviera preparándose, estuviera santificándose, viviendo una vida de obediencia, viviendo una vida de santidad. Ese es el propósito tuyo al declararnos todas las cosas para el mundo. Las cosas que hoy están aconteciendo para ellos son cosas nuevas, son cosas extrañas, pero para nosotros la iglesia esto ya lo conocíamos, Señor, porque tú lo anunciaste desde hace 1000 años que estas cosas sucederían pronto, Señor, y podemos ver que tu palabra es fiel, que tu palabra se está cumpliendo, Señor, que tú ya estás a las puertas, Señor, pero todavía hay muchas almas que no están preparadas, que no están listas, que todavía no están seguras de que se van a ir en el arrebatamiento. Te pido, Señor, que las ayudes, que las salves, Señor, salve esas almas que todavía, Dios mío, no te conocen, que todavía no se han rendido a ti. Salve esas almas, Jesús, te necesitan, oh Dios del cielo. Te pido por tu pueblo, Señor, ciertamente a veces el camino de Dios está lleno de pruebas, está lleno de luchas, está lleno de tentaciones, Señor Jesucristo, pero es preciso mantenernos firmes, seguir luchando, Señor, porque lo que ahora sufrimos no puede compararse con el peso de gloria que tú nos traerás cuando vengas a llevarnos, Señor. Hay aquel que se quede en la tribulación, Señor, pues la Biblia dice que habrá tribulación cual nunca la ha habido. Entonces, Señor, sí verán cosas terribles, Señor, pero hoy tú quieres librar a la gente, quieres librar a tu pueblo. Por eso es que nos has hablado hoy en esta hora, Señor, que tu palabra, Señor, produzca en nosotros ese deseo de buscarte, que produzca en nosotros ese temor para buscar más de tu presencia, para buscar tu rostro, Señor. Salva las almas, Jesucristo, las almas las cuales tú moriste en la cruz del Calvario por ellas, Señor. Guarda tu iglesia sin mancha, sin contaminación y sin arruga hasta el día de la eternidad, Padre, en el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.